Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos. Nos complace compartir con ustedes los próximos minutos en lo que ya es habitual para nosotros realizar todos los viernes de la franja del radioconsultorio con la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de Antioquia. Queremos hoy compartir en esta tarde de viernes un tema que es muy importante porque a todos nos competen y es el consumo de carne de cerdo. Vamos a hablar un poco sobre cuáles son esos mitos, cuáles son las realidades que existen en torno a lo que es este consumo, cuál es esa fortaleza que tiene la carne de cerdo, cuál es, la movilidad que se tiene dentro del mercado actual, cómo ha sido, el trabajo que se ha realizado a través de las campañas en aras de que la gente se acerque a ese consumo de carne con mucho más tranquilidad y cuáles son también, esas ventajas que tiene ese consumo para el organismo, para el ser humano. Precisamente para desarrollar este tema, para quitarnos todas esas inquietudes, nos acompaña en esta tarde el doctor Alberto Botero Gutiérrez. Él es médico veterinario, egresado de la Universidad de Antioquia, actualmente se desempeña como docente en el alma mater, adscrito a la Facultad de Medicina Veterinaria, es especialista en gestión ambiental, magíster en salud ocupacional en la industria cárnica, exactamente en el tema de capacitación y consultoría. Profesor, qué rico tenerlo, usted ya había estado con nosotros otra vez, qué bueno que comparta esta tardecita de viernes. Muchas gracias, Nidia, y un saludo muy especial a usted y a todos los oyentes. Sin lugar a dudas, y más cuando se acerca la época de fin de año, una de, las carnes más apetecidas es, sin lugar a dudas, la de cerdo. Estamos próximos exactamente como a esta fecha también y existen muchísimas, imaginarios por parte de la comunidad acerca de lo que es el consumo. Siempre se ha dicho que más allá de los problemas que pueden llevar con el aumento del colesterol, se pueden incluso generar enfermedades que algunos dicen pudieran ocasionar la muerte. Ese es uno de pronto de los mitos más grandes que se ha tenido en torno a la carne de cerdo. Dado incluso esto, muchas campañas se han desarrollado no solamente en el territorio nacional, sino en otros países también como Estados Unidos, en aras de aumentar ese consumo de la carne de cerdo. Me gustaría precisamente con usted, profesor, que tiene un conocimiento en ese tema de la porcicultura, hablar sobre lo que significa para el ser humano ese consumo, cuáles son esas proteínas, cuál es la diferencia que tiene esa carne de cerdo frente a otras carnes como las carnes blancas, las de las aves, por ejemplo, frente a lo que es el pescado, frente a lo que es el consumo también de la carne de res. Bueno, podemos decir de la carne de cerdo que como todas las carnes es rica en proteína. Entonces, un alimento se mide en su valor nutricional por la calidad y la cantidad de proteína. De ahí que la carne es un alimento de alto valor nutricional, porque es una proteína de alto valor biológico. ¿Por qué es tan importante la proteína de la carne? Y cuando hablamos de la carne de cualquier especie, entonces hablamos res, cerdo, pollo, pescado, esa proteína de la carne es muy importante porque tiene unos componentes muy especiales que se denominan aminoácidos esenciales. Los aminoácidos esenciales son los que el organismo, el ser humano, no puede fabricar. Si no puede fabricar aminoácidos esenciales, si no los toma algún alimento, concretamente de origen animal, esa persona va a tener deficiencia de esos elementos, que son unos nutrientes muy importantes para el desarrollo de las defensas del organismo, crecimiento, desarrollo intelectual, etcétera, ¿ya? Profesor, para las personas, por ejemplo, que son vegetarianas entonces, que no tienen ese gusto por las comidas de origen animal, entonces, ¿qué pasa con esos aminoácidos? ¿Qué pasa con ellos entonces en su funcionamiento? Porque dicen que existen algunos de esos productos vegetarianos que de alguna forma suplen esa proteína que tiene la carne. Bueno, yo sí quiero ser supremamente respetuoso con los vegetarianos. Espero que ninguno se vaya a lastimar, pues yo vengo a hablar de la carne desde el punto de vista nutricional. Yo sé que hay creencias, conceptos religiosos supremamente válidos y muy supremamente respetables. Pero algunas personas consideran que reemplazando la carne con soya, con sorgo, con maní, con aguacate, con banano, escucha uno cualquier cantidad de alimentos que consideran la reemplaza, esa persona va a tener deficiencias y si no las siente en un momento, a futuro con toda seguridad va a tener dificultades, precisamente porque no tiene esos aminoácidos esenciales que mencionábamos anteriormente. Para que una persona lleve una dieta vegetariana y que supla todas sus necesidades, debe estar supremamente vigilada por una persona muy experta, en ese caso pues un nutricionista supremamente experto que le contribuya a esa persona y le dé una dieta balanceada, pero con esos requerimientos, cubriendo todos esos requerimientos. No es fácil ni hay dietas milagrosas en el vegetarianismo para reemplazar la carne. De ahí que es muy peligroso esas tendencias de moda en algunas oportunidades y empezamos a reemplazar la carne por cualquier alimento así olímpicamente y tenemos a futuro dificultades. Conozco varias personas, diría que bastantes,
con muchísimas dificultades porque durante su vida tuvieron una época de vegetarianismo no bien manejado por una persona experta, por un profesional de la nutrición, y finalmente vienen las consecuencias. Eso a futuro se ve tarde que temprano, pero se ve. Doctor Alberto, ¿hasta qué punto o en qué etapas de la vida del ser humano se requiere de pronto un mayor consumo de carne? Desde luego, cuando el individuo está creciendo, usted sabe que el desarrollo de todos los tejidos del individuo, un niño requiere muchísima proteína, está en plena formación. De pronto una persona ya con edad adulta pues no requiere tanto, pero de todas maneras la requiere, porque el organismo sigue reemplazando células muertas, sigue reemplazando tejidos, necesita desde luego su desarrollo inmunológico, su sistema de defensa, pero podríamos decir que en la etapa de crecimiento del individuo es donde más se requiere proteína de origen animal. ¿Existe de pronto alguna patología que pueda ser incompatible con el consumo, por ejemplo, de carne? A ver, toda proteína es potencialmente alergénica, en eso hay que decirlo, y definitivamente hay gente que tiene dificultades en el consumo, no de todas las carnes, de alguna carne. Hay gente que tiene alergia a consumir alguna, por ejemplo, carne de pollo, carne de cerdo, carne de res, pero son situaciones del individuo. Todos los individuos somos seres biológicos que reaccionamos diferente ante cualquier situación. Entonces no podemos generalizar y decir que causa daño o que causa alergia en uno o en otro, en aquella persona. Una persona que tenga dificultades con el consumo de carnes, pues que le vaya a generar una alergia a cualquier carne sería increíble, pues eso sería un caso insólito. Puede que alguna carne sí le genere algún tipo de alergia, y hay gente alérgica al consumo, por ejemplo, de huevo. Sí. Y hay gente, por ejemplo, que toma leche y forma cálculos renales. Pero no podemos decir que la leche es mala, ni riesgos. Esa es una situación del individuo en su metabolismo. Entonces hay que saber diferenciar eso y no generalizar. Todos somos seres biológicos, todos reaccionamos diferente. De manera que hay que tener precaución y no podemos estar diciendo que la carne nos va a hacer daño porque a tal persona le dio gota porque comió carne de res. Es problema del individuo, no del alimento como tal. Bueno, ¿existe, digamos, alguna diferenciación de lo que puede ser la carne de res comparativo con otras carnes como la de cerdo, comparativamente con la de res o con la de pollo, la de pescado? Todas las carnes son igualmente válidas desde el punto de vista nutricional. Su contenido de proteína es muy similar. Inclusive ahí tendríamos que mencionar la carne de caballo. En Colombia es legal el consumo y el sacrificio y beneficio de equinos. Vender carne de caballo es legal y no hay ningún problema en venderse. De manera que la idea es que consumir cualquier carne es válida para la nutrición del individuo. La carne de cerdo ha generado muchísimos mitos de una manera, sinceramente, pues desconociendo todo lo que se tiene hoy. La carne más consumida en el mundo es la carne de cerdo. Está lejísimos por encima de todas las otras carnes. Es una carne de excelente proteína, excelente valor biológico. Y aquí en nuestro medio se le ha adjudicado cualquier cantidad de mitos y enfermedades supuestamente, desconociendo todo lo que se ha hecho en la porcicultura, todo el mejoramiento genético, los planes sanitarios, la alimentación que se tiene hoy de los cerdos, se desconoce por completo y, como le digo, pues empezamos a generar mitos y temores totalmente infundados alrededor del consumo de carne de cerdo, que es una carne de alto valor biológico y supremamente exquisita. Usted lo decía, es deliciosa y pues según incluso algunas encuestas que se realizan, más del 90% incluso de la población menciona que consume carne de cerdo, pero de todas maneras existen estos mitos también a los cuales usted hacía alusión hace un instante, que han bajado durante mucho tiempo también lo que es ese consumo, porque usted sabe que los cuentos se van regando de boca en boca y eso va cogiendo una fuerza impresionante, y de hecho se han tenido que implementar esta serie de campañas que mencionábamos en nuestro país y también incluso en otros países del mundo como los Estados Unidos, en aras de que la gente pueda aumentar mucho más el consumo y ratificar, por ejemplo, que es una fuente de vitamina de complejo B, que tiene también, que es alta en minerales, en potasio y demás. Hablemos un poco sobre lo que son entonces esos mitos y esas realidades de lo que es el consumo de carne de cerdo, que ha llevado a que se tengan que hacer desde la publicidad algunos empujoncitos para que la gente más tranquila aborde este tema en su mesa. Muy bien. Primero, el cerdo ha sido supremamente de malas. Empezando por el término marrano que algunas personas utilizan, ese término no se utiliza, estamos hablando de cerdo, de carne de cerdo, porcicultura es completamente tecnificada.